lo que dice la Biblia. Siempre tomando pasajes anteriores y posteriores, libro completo, un bloque entero de algunos libros de la Biblia. Lamentablemente eso no se ve. Hoy toman un pasaje, ¿sí?, o un versículo y empiezan a hacer doctrinas. Y eso ha traído un caos en el mundo cristiano. Ha traído un caos, ¿sí? Seguimos ahí, principios, decimos, ¿qué son los principios? Leemos ahí, dice, permiten estar seguros de entender y explicar los pasajes que se están estudiando, ¿sí? Los principios nos ayudan a estar seguros de explicar y de entender lo que estamos tratando de decir. Por falta de esta cuestión del estudio de la materia, que muchas veces volvemos a decir lo mismo, lamentablemente se ve acciones incorrectas dentro de la interpretación bíblica, ¿sí? Seguimos. Los principios se aplican, dice, al pasaje que se está estudiando. Tomamos un principio universal, pero tomamos para el pasaje en particular. Por ejemplo, vamos a decir un ejemplo ahí en la mente nomás. Leemos, nosotros sabemos que la Biblia dice que todos somos pecadores, por ejemplo, ¿verdad? Pero vamos más específico, ¿de dónde estamos sacando eso? Bueno, Romanos 3:23, ¿sí? Y dice literalmente, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo aplicamos el principio universal de la interpretación? Bueno, cuando la Biblia dice todos, es todos, ¿verdad? ¿Cómo corroboramos que estamos diciendo correcto de ese versículo? Bueno, regresamos al mismo capítulo, un poquito más antes, ¿sí? Versículo 10 en adelante, no hay uno bueno, todos se alejaron, se hicieron inútiles, etcétera, cosas. Corroboramos el tema central de lo que queremos interpretar con los versículos anteriores. Tristemente, a veces no se ve eso. Es otra materia, pero me es necesario decir eso. Eso se llama la predicación expositiva. Es decir, yo tomo una porción de la Biblia y empiezo a exponer versículo por versículo, frase por frase. Nosotros hace 2 años empezamos en la iglesia a enseñar con ese método. Estamos estudiando el libro de Marcos. 10 o 15 versículos, por lo más extenso que sea, sino 10 versículos por domingo. Exponer en el contexto, en el lenguaje de ese entonces, en la situación geográfica, filosófica del momento. Entonces uno saca mayor provecho de esas situaciones. Eso es con una regla de interpretación universal y general. Seguimos. Implica que no se debería interpretar la palabra sin tener en cuenta, dice este principio, pues es posible que se produzcan errores de interpretación que confunden al creyente. Cuando no respetamos estos principios de hermenéuticas, ¿sí?, de interpretación general universal, vamos a cometer errores garrafales, lo vamos a confundir en realidad a los nuevos creyentes. Yo espero que después del año de estudiar 8 meses la Biblia, 8 materias, no va a ser muy fácil que te engañen, pero sí va a ser fácil para la gente que arranca la vida cristiana. Al no saber bien, ¿sí?, entonces se van a dejar llevar por cualquier cosa. Esa es la idea de que vos transmitas estos principios a otro hermano, lo llamamos el discipulado, transferir el conocimiento para que puedan realmente tomar en serio la interpretación de la Biblia. Interpretar, dice, significa entender el pasaje que se está considerando y a la vez el explicarlo de manera satisfactoria. No es solamente interpretar, sino que de alguna manera de explicarlo de manera satisfactoria. Es decir, por ejemplo, Jesús dijo, yo soy la puerta. Un niño puede imaginarse, ¿y cómo es la puerta? ¿Cómo un hombre puede ser puerta? Estamos hablando de una forma parabólica o simbólica o alegórica, se dice en el término, ¿no es cierto? Figúricamente estamos diciendo que Jesús... Entonces le explicamos al niño, mira, Él es como la puerta, Él abre su bracito, vamos a decir así, y nos recibe y nos da una seguridad. Le hacemos algo sencillo. La interpretación tiene que ver con eso, no solamente es de alguna manera entender, sino explicar. No se puede explicar ningún pasaje que no se entiende. Yo les sugiero algo, varones sobre todo, que en algún momento van a poder enseñar en público, las chicas seguramente entre señorita y señora que también tienen la posibilidad de enseñar la Biblia. Si vos no estás seguro del pasaje que tenés que explicar, no expliques. ¿Sabes qué? Yo no tengo la respuesta hoy. Otro día, mañana te lo explico. Yo hago eso.
Hay gente que me viene y me pregunta un pasaje. Y ese rato estoy con un millón de cosas en la cabeza. No tengo en claro. Digo, ¿sabe qué? Vení más tarde o mañana o después te mando por WhatsApp la explicación del pasaje. Es de sabios, ¿sí?, no dar todas las explicaciones a todo el mundo. Porque hay cosas que uno se olvida, se le cruza. Y me van a notar en el año seguramente, se me va a cruzar las materias porque trato de organizarme, pero en la cabeza hay muchísimas cosas que estamos enseñando ahí en la iglesia por otros lados y se cruza a veces los versículos y materias. Bueno, la idea es de esto, no se puede explicar ningún pasaje si no se entiende. ¿Sí? Hay que saber respetar eso. La interpretación no solo queda en el hecho de entender y explicar el pasaje bíblico. De alguna manera, el gran desafío es que eso tiene que ser llevado a la vida práctica de cada uno. Es bueno entender lo que dice la Biblia, es bueno explicarlo, pero es bueno vivirlo. Esa es la mejor interpretación de la Biblia que yo puedo recibir. A ver, ponemos un pasaje ejemplo rapidito ahí. En Hebreos capítulo 12, versículo 28, ¿qué dice? A ver, ¿quién se acuerda? De memoria ese versículo es como Juan 3:16. ¿Nadie se acuerda? Así que, teniendo o recibiendo algunas traducciones, un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios con temor y temblor. Ahora, yo entiendo algunas cosas ahí. Así que recibiendo, a ver, ¿qué recibí? Bueno, un reino no me dieron. Un reino físico no me dieron. ¿Qué es lo que me dio el Señor cuando yo acudí a Él o Él acudió a mí? ¿Qué me dio? La salvación. Dice que mediante, ¿estoy bien con el texto? 12:28, ¿sí? Porque como me ven raro, digo, parece que me equivoqué en el número. ¿Está bien? Bien. Entonces, de alguna manera, ¿ves? Yo tengo que entender, pero tengo que llevar a más práctico. A ver, entonces, ¿cómo es que mediante ella tengo que ser? Bueno, ahí dice una palabrita, por gratitud. En una traducción es las más comunes, va a decir, por haber sido salvados. Y salta el versículo de 2:10 de Efesios, para que anduviésemos, dice, en buenas obras. ¿Y cuál es la buena obra que yo puedo hacer después de salvarme? Ya estoy entendiendo el pasaje, pero lo tengo que llevar a la práctica. ¿Cuál sería una cosa práctica, por ejemplo, que ya soy salvo? ¿Qué debería hacer entonces? Yo tengo que ayudar, por ejemplo, a otro. Por ejemplo, este es un tiempo de servicio. Seguramente lunes, 9 de la tarde o noche, tranquilo para ir a ver, no sé, una película, ir a la plaza, lo que sea, pero han dedicado un tiempito de su vida. ¿Pero por qué? Porque han entendido tal vez un pasaje, una porción de la Biblia que yo me tengo que preparar. ¿Para qué? Para si yo quiero servir de alguna manera más eficazmente para el Señor. Entonces, en ese sentido, ¿sí? Seguimos. Por lo tanto, el fin de la interpretación no es solo el entender, sino el hacer carne la palabra de Dios en la vida de la persona de la que estudia. No solamente queremos cursar las materias, sino que esto pase a ser, de alguna manera, como carne, como parte de nuestras vidas. Seguimos. Biblia. Sí, esto es con relación con la materia que vimos hace rato. Mira, la palabra Biblia significa libros, ya lo vimos. La Biblia es la palabra de Dios, dado al hombre que tiene carácter eterno, inmutable, contiene todo lo que el hombre debe saber. ¿Qué dice ahí? Creer y hacer. Bueno, ustedes saben que yo vengo del Ecuador y tengo unos amigos pilotos que pilotean unas avionetas de 5 pasajeros para la selva del Ecuador. Muchísimas veces entramos ahí a trabajar con la gente de la selva. Henry Orellana es uno de los pilotos, está viejito ya, está jubilado en realidad. Él hacía algo que a mi parecer era, no sé, hasta cansador lo que tenía que hacer. Todas las veces que íbamos a volar, agarraba un tablero y un lápiz en realidad y unos cuadritos para marcar. Cerrar la puerta, visto. Cerrar la ventana, listo. Chequear esto. Pero el hombre se sabía de memoria eso. Más de 40 años de piloto. Y un día le dije, Henry, digo, ¿por qué tienen que cenar esto todas las veces que volamos? Luis dice, yo no me quiero hacer cargo cuando te mate. ¿Cómo? Es que el día que yo tenga un accidente en el aire, nos vamos a morir,
Pero esto va a la caja negra, dice, porque después lo ponen en la caja negra, el tablero de ellos. Entonces yo me salvo, si sobrevivo, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque yo hice todo el chequeo del avión. Por más que yo sé que está todo bien, pero tengo que dejar marcado esto. ¿A dónde quiero llegar? De alguna manera, la palabra de Dios es algo que el hombre debe saber, debe creer y debe hacer. Esa es la regla o en realidad el foco principal de la hermenéutica. No solamente es información, sino que yo voy a saber, voy a creer y voy a hacer lo que dice la Biblia. Entonces se complementa todo aquello. La Biblia es la colección de, también, repito, vamos a pasar ahí, se contienen los 60 libros, ya vimos, toda la Biblia es inspirado por Dios, todo su contenido tiene el sello divino, no existe parte de ello que esté escrito por voluntad humana. Dios es el que determinó que se debió escribir y qué es lo que se debió omitir. Por lo tanto, toda la escritura es de carácter final en lo que se refiere a la revelación de Dios. Es decir, no hay nada que no esté en la Biblia o que Dios no quiso que esté, está lo que Él quería que esté. Conocen los 5 libros apócrifos, ¿verdad? Judith, El Alma, Macabeos, Tobías, ¿no conocen? Han escuchado, pero hay 5 libros apócrifos que no están en las Biblias, la Reina Valera, que es una de las más antiguas, o la Biblia Búlgata, o la Biblia de Jerusalén, o quizás son las Biblias más antiguas, ni tampoco en esos libros, en esas Biblias están estos 5 libros apócrifos como se le conoce. ¿Por qué de alguna manera no aceptamos esos libros? Porque ahí están escritos. ¿Alguien tiene acceso a esa Biblia? Escrita me refiero, si no en el Google, ¿sí? Busquen una Biblia apócrifa, Tobías por ejemplo, no me quiero equivocar, Judith, me parece que es el libro Judith, si Dios después ya les paso exactamente. Hay un capítulo 3, sí me parece que es Judith, si no me equivoco, dice, si el hombre, escuchen lo que dice, ¿no? El autor dice, ¿no? Me parece a mí, dice, que si el hombre se lavara con escama de peces, podría librarse de sus maldades. Es tontera en realidad. Pero bueno, por esas cuestiones es que el canon bíblico de los hombres llamados en ese concilio de Septuagintas, ¿sí? 70 hombres, no pasó esas pruebas. Ahora, todas estas situaciones, nosotros creemos que este libro, esta Biblia que hoy nosotros tenemos a mano, creemos que desde la primera letra hasta la última letra es lo que Dios quiso que esté. No hay más ni menos. Estamos seguros que son los 66 libros que Dios había querido que esté. La Biblia es la única norma de fe y conducta de todo creyente. Por esta razón es importante que cada creyente fiel tenga las herramientas básicas para poder interpretar adecuadamente la palabra de Dios a fin de poder aplicar los principios que ello contiene a la vida cotidiana y de esta manera vivir de manera que agrade a Dios por medio de la obediencia a la palabra de Dios. Tomamos dentro de la interpretación hermenéutica que la Biblia es la única norma de fe y conducta de todo creyente. ¿Por qué? Generalmente cada uno ya venimos con una formación, ¿sí? Filosófica, hasta me animo a decir de creencias, ¿sí? De creencias. El domingo nuestro hermano Fernando estaba enseñando Marcos, y él decía, ¿no? ¿Se acuerdan ahí en el pasaje capítulo 12, versículo 35 en adelante? Jesús le pregunta a los fariseos y todos los religiosos diciendo, ¿quién dicen que soy? David dice a mi Señor, siéntate en mi trono. Dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y él decía, ¿no? Me acuerdo de algo que decía de alguna manera, para algunos, ¿quién es Jesús? Bueno, bajan la remera o la camisa, acá tienen, entre comillas, la cara de Jesús. El más devoto tiene todo el pecho lleno de la imagen de Jesús. El más devoto dice, tiene toda la espalda una imagen de Jesús. Y el más devoto visible tiene un crucifijo. Ahora la pregunta es, ¿quién es Jesús para vos? La idea de esto es que de alguna manera tiene que ser como una regla única de conducta de todo creyente. No lo que a mí me parece. Por eso es que la Biblia dice que es útil, ¿para qué? Para enseñar, para corregir. Y ahí viene una palabra que no es muy común en nuestro lenguaje que dice redarguir. ¿Sabe lo que significa eso? Yo digo que esto es blanco
¿sí? Yo veo que es blanco, pero no es blanco en realidad. El experto en construcción me dice, no, ese no es blanco, ese es beige. Ok, es beige. Me convence porque me hace ver que es beige, ¿sí? La idea de redarguir, la idea de estudiar estas materias, que de alguna manera yo tengo que llegar a convencerme luego de estudiar la Biblia, y no solo esta materia, todas las materias, el hecho de saber diciendo, esta es la regla que me tiene que conducir, no lo que yo creo que puede ser. Porque somos muy seleccionistas en eso, ¿verdad? No, pero a mí me parece, no, no te parece. Dice la Biblia eso. Hay algunas cuestiones que no están escritas, pero hay varios principios y conceptos universales que están ahí. Entonces, a eso queremos llegar. En el material ustedes, ¿sí? En el material ustedes tienen algo práctico para hacer. Vaya a la cartilla. Todos tienen cartilla, ¿verdad? Bien. No sé qué página estamos ahí. 41, 42, no sé qué será. 40, cuando empezamos, pero bien. ¿Cómo dice se puede entender el pasaje de Mateo 4:4? Por ejemplo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dice el pasaje. Ahora ahí dice, ¿no? ¿Cómo se puede entender el pasaje? A ver, ¿cómo podríamos entender este pasaje cuando la Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? Como principio general, ¿cómo sería? A ver, razonemos. Meditando en ella, hay una opinión. ¿Qué más? Leyendo, acompañado de meditación. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo? Tomándolo como un alimento espiritual. Muy bien. ¿Qué más? Anoten, ¿no? Vayan completando eso. Son válidos todos esos puntos, ¿sí? Ahí dijimos 2, 3, en realidad completamos. Ahora dice, de algunos ejemplos de lo que son principios. A ver, ¿qué principio podemos sacar, por ejemplo, de ese pasaje? Por ejemplo, es un principio de vida. Ahora, no es que está diciendo, mira, métete en el templo y lee por un mes la Biblia y de eso vas a vivir. No, escúchame, en una semana te vas a desmayar. ¿Sí? Yo admiro, no me consta a mí, yo admiro gente o hermanos de la línea de los hermanos pentecostales que dicen que pueden aguantar 40 días en ayuno y en oración. A mí no me consta. Puede ser que aguanten, a mí no me consta. Pero clínicamente, una persona, ¿hay alguien que sabe de medicina? Bueno, Marcela, ¿no? ¿Algo de medicina? Clínicamente, ninguna persona puede aguantar más de 7 días sin comer, excepto el que esté bien dotado. Aún así, clínicamente es imposible vivir sin comer, sin tomar agua 7 días. Ahora usted me dirá, ¿y qué de la película de ahí en los años 80 en los Andes que vivieron varios meses? Pero escúchame, ahí comieron carne entre humanos para sobrevivir. Había hielo que tomaban derretido como agua. Siempre estuvieron ingiriendo algo. Dice la historia que salían en el sereno de la mañana a que el rocío le pegue para que de alguna manera se hidrate la piel. ¿Sí? No sé si han leído esa historia o han visto esa película. ¿Ves? Ahora, ahí dijo un principio, ¿no? Que es de alguna manera que da vida. ¿Qué otro principio podemos sacar a ver de ahí? Bien. Ahora, ese principio de vida no está en sí en este libro. O sea, yo cuando tomo este libro, que es la Biblia, yo puedo leerla. No es que me va a dar vida solamente porque yo leí por las hojas, sino el contenido, el peso que creo que por la fe es la palabra de Dios. ¿Me explico? ¿Me explico o no? Entonces, en ese sentido es cuando sacamos un principio que es Cristo en sí hablándome, fortaleciéndome a través de la lectura en este caso. Otro principio, ¿qué más? ¿Pueden opinar? ¿Ninguno más?
Sí, puede ser también lo que dijo acá el hermano, ¿no? O acá también el hecho de que Él es la vida, la fuente, esa fuente inagotable, ¿no? O sea, separado de Dios, el hombre que ya conoce a Dios, es imposible. Eso corroboramos, por ejemplo, con Juan capítulo 15. ¿Qué dice el Señor? Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Separados de mí, dice, no podéis llevar fruto, no podéis permanecer. Pero si dice, si ustedes permanecen en mí, llevarán mucho más fruto. Dice ahí, ¿por qué no puedo entender, por ejemplo, el pasaje de Efesios 1:19? Mirá, fíjate el pasaje de Efesios capítulo 1, versículo 19. ¿Por qué a veces no es tan fácil entender? Bueno, por justo hay una razón. ¿Quién tiene? A ver. Dice, el cual la supereminente grandeza de su poder, ¿sí? Para con nosotros los que creemos. No está en el material, si quieres anotar al costadito, pone Hebreo capítulo 11, versículo 6 también. Dice, aquel, ¿sí? Aquel que quiere conocer a Dios, dice, tiene que hacer dos cosas, va a decir en resumen ese versículo. Tiene que creer que hay un Dios, pero también dice, tiene que creer que es el galardonador a los que le esperan. A ver, explicamos más sencillo esto. ¿Por qué de alguna manera yo no puedo entender fácil este pasaje? En primer lugar, si no creo en la Biblia, no voy a poder entender. Bueno, algunos de ustedes me han visto en el hospital muchas veces, porque hay gente que me llama o gente de nuestra congregación está enferma, yo voy como pastor a visitar. Yo les llamo los vecinos de los enfermos, cuando yo llego piden que ore también por ellos. Y algunas veces con mucha cortesía le he dicho que no puedo orar por ellos. ¿Pero por qué? Porque dicen, ¿sabe qué? Le hemos invocado al santo no sé cuánto, que no sé cuánto, no sé cómo, dice. Y por favor, pastor, dice, deje orando a ver si su Dios puede hacer algo. Entonces, muy cortésmente le digo, ¿sabe qué? No puedo orar por usted. Porque Dios no va a responder porque usted no tiene fe en el Dios verdadero. Como usted no tiene fe, ¿sí? Ni el enfermo ya ha recibido otras, entre comillas, oraciones, en otro sentido, esta oración no va a llegar al cielo por su incredulidad. Entonces, ¿qué va a decir? Vino el pastor, tampoco pasó nada. Yo no quiero, manchar la imagen del poder de Dios. Bueno, eso hay que ser muy cortés, ¿no? Porque si no se pueden ofender. La idea de este versículo es que, ¿por qué no podemos entender? Porque si no creemos que es la palabra de Dios, es imposible entender. Vuelve, mira, fíjate el detalle de ese versículo, lo que está diciendo. El cual, ¿sí? 19, el cual sobre... Es que es un problema, no puedo ponerlo en ti y no puedo ver bien, a ver. Ahora, y la cual supereminente grandeza de su poder para con nosotros, ahí hace la diferencia. ¿Qué dice ahí? Con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Nosotros creemos que de alguna manera podemos interpretar la Biblia, entender la Biblia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está haciendo la obra dentro de nuestra vida. Pero una persona que no entiende o no quiere aceptar esto, no va a poder entender porque no cree a Dios en primer lugar. Menciona, dice, por ejemplo, los títulos que se dan en la Biblia, en 2 Timoteo 3:16. ¿Cuál es el título que da la Biblia? A ver ahí, vayan al pasaje. Segunda Timoteo 3:16. ¿Quién tiene? A ver. Conocido el pasaje, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuál sería el título ahí? A ver. ¿Cuál sería? A ver. Como regla universal. Diga. Pero no está en el versículo. Sabemos que es inspiración bíblica. Toda escritura. Ese es el principio universal de ese versículo. No está diciendo una parte de la escritura. Dice, toda la escritura, dice, es inspirada.
Y bueno, da el detalle, ¿no? ¿Ves? Por ejemplo, ahí tenemos que aplicar lo que venimos estudiando, el método de los principios que nos sirven para interpretar. 1 Tesalonicenses 2:13, por ejemplo. ¿Quién tiene? 2:13, 1 Tesalonicenses. Lea. ¿Sí? ¿Cuál será el principio ahí? La palabra de Dios. ¿Pero para quiénes? Fíjate lo que dice ese versículo. Para los creyentes. En la regla de hermenéutica, de interpretación de principios, llega a ser válido lo que decíamos hace rato en los conceptos, tiene que ser carne, pero esto va a ser carne en la vida de los creyentes. ¿Acaso creen que el ladrón no sabe que en la Biblia está escrito no robar? Si se lo recitan en las cárceles, se lo saben. Pero como no es creyente, no tiene a Cristo, no tiene el Espíritu Santo viviendo en él, y una palabra más, no robarás. Pero para un hijo de Dios, una hija de Dios, que conoce, tiene el Espíritu Santo, no es solamente una frase no robar. No, es un principio que no tengo que robar. ¿Me explico o no? Entonces, esos son los principios de hermenéutica. Salmo 119, versículo 15. ¿Quién tiene a ver? 119, 105. ¿Quién tiene? ¿Cuál será el principio ahí? La luz. Porque dice, tu palabra es, ¿qué dice? A ver. Es como una lámpara, es una lámpara que alumbra, es como una luz. Podemos decir también la lámpara, ¿no? Apagamos estas luces, nos quedamos todos oscuros. Apretamos el botoncito, se enciende la luz. Exactamente, el principio es la palabra. Ahora dice ahí otra pregunta. ¿Por qué cree que existen tantas sectas falsas en nuestros tiempos? Resumiendo un poco la materia, ¿por qué sería que hay tantas falsas enseñanzas en nuestro siglo? Tres razones. Una, por confusión, ¿sí? Por mala interpretación, por una incorrecta interpretación bíblica. Por eso hay tantas falsas enseñanzas. Otra razón, ¿qué más puede ser? También puede ser, pero lo que estamos estudiando, yo dije varias cosas. Exacto. Por la incredulidad. Acordate lo que dice 1 Timoteo 1:13 Pablo. Dice, yo antes era blasfemo, ¿se acuerdan? Injuriador, perseguidor. Pero ahí el versículo es hermoso cuando dice, antes, cuando era, hay dos palabras que dice, ¿quién se acuerda? Era incrédulo y ignorante. Y vos decís, Pablo era ignorante. No, no era ignorante en lo secular. Él era uno de los mejores estudiosos de la famosa escuela Gamaliel. Él era ignorante a las cosas de Dios. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan camino a Damasco, el capítulo 9 de Hechos? Dice que iba respirando. ¿Sabe cuál es la intención en el original? Respirando, deseando terminar el cristianismo. Y el Señor se lo presenta. Capítulo 9, versículo 15 va a decir a Ananías, ve, ora por este. Y Ananías va a decir, pero Señor, ¿por qué me pedí que ore si él viene a matarnos, a perseguir? Ve, porque él va a saber, dice, cuánto le es necesario padecer por mi evangelio. Porque va a ser, dice, testimonio entre reyes y todo lo demás. Escucha esto. Cuando nosotros tomamos en ese sentido de principio, ¿sí? Una de las cosas que pasa es que hay mucha gente que lo interpreta mal, pero por ignorancia o por incredulidad, por negar que hay un Dios soberano.
¿Vos sabías por qué hay ateos? En realidad no hay ateos. Se hacen ateos. Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se dice ser ateo, en realidad no hay ateo. Porque ¿alguien estudia filosofía acá? ¿No? Cuando uno mira un poco de filosofía, en realidad el ser humano en esencia es inclinado a algo a reverenciar. Fíjate, por decir así en general, los indios de América Latina, en su instinto de respetar a algo superior, se inclinaron al sol, a la luna, a la serpiente, a la montaña, a la tierra, a la laguna, al río, al fuego. O sea, no hay un ser humano en el universo que diga, yo soy fuera de serie y no sé de dónde vengo. Ellos saben que vienen de Dios. Saben, no quieren tal vez pronunciar Dios, pero saben que vienen. Ahora, todo esto, esta falsa doctrina son por la incredulidad. Otro principio más, a ver, uno más y dejamos ahí. ¿Qué más puede ser? A ver. Una que también mencionamos en lo que compartimos. ¿No? Daniel le dijo, ¿no es cierto? Por conveniencia. En realidad es por conveniencia personal. Hay gente que utiliza la Biblia a su parecer. Dice lo que en realidad no quiere decir, pero yo quiero decir que es así. Trabalenguas, ¿no? No dice, pero yo quiero decir lo que yo quiero decir. Esa es la mala interpretación. Y cuando hacemos eso, somos en realidad anatemas según Pablo. Porque dice, si alguien llega con otro evangelio, dice Gálatas, sea anatema. ¿Y sabe lo que significa? Maldito el que interpreta así. Yo no les quiero asustar, pero tenemos que aprender a interpretar la Biblia, porque tenemos que un día rendir cuenta de todo lo que decimos. Pero no es complicado. Yo sé que esta materia es un poco más, en realidad en los seminarios, nadie quiere cursar esta materia de hermenéutica, porque es la más compleja, la más parece media trabada aún para enseñar, para aprender. Pero es una materia que sí o sí tenemos que cursar, porque si no, no podemos interpretar correctamente la Biblia, ¿sí? ¿Por qué falta ahí, después usted contesta, dice, define en sus propias palabras lo que es hermenéutica, ¿sí? Después le contesta. Seguimos. ¿Por qué estudiar, dice, hermenéutica? Estamos avanzando. En primer lugar, tenemos que estudiar por el producto del pecado. El hombre por sí está incapacitado de entender la manera correcta, el sentido de la palabra de Dios. Literalmente. Necesitamos estudiar porque somos de alguna manera pecadores, estamos incapacitados de poder entender. ¿Se acuerdan? Pablo en Corintios 2:14 dijo de alguna manera, las cosas espirituales son locura para el hombre natural. ¿Por qué? Porque eso se discierne, dice, en la forma o en la vida espiritual. Entonces necesitamos estudiar porque estamos rodeados de pecado. 2. Sin embargo, a pesar de esta capacidad, todo discípulo es como un niño respecto a las verdades espirituales, por lo que necesita de herramientas que le permitan entender de una manera. Sí, está bien, es un pecador, puede aceptar al Señor, pero en segundo lugar es como un bebé. Necesita estudiar la Biblia, materias específicas, para poder aprender a interpretar. Es como un bebé. ¿Qué toma el bebé hasta los 8, casi un año aproximadamente? Las mamás saben, ¿verdad? Todos sabemos. ¿Sí? No come lechón, no come locro. La mamá tiene que comer para que salga locro. Toma leche. ¿Sí? No sabe hablar, pero sabe pedir. ¿Cómo? Llora. La mamá se da cuenta si es por hambre, o la panza, o los gasecitos, o lo que sea. ¿Ves? El instinto pide alimentarse. En este caso, de alguna manera, por más que el pecador conoce al Señor, y este es un error garrafal que cometemos en las iglesias, no, sí, yo puedo interpretar. No puedes interpretar solo. Necesitas que alguien te enseñe, necesitas estudiar la Biblia, necesitas hacer el discipulado en tu vida cristiana. Al testigo. No pasan a ser miembros si no hacen el discipulado en la iglesia. No pasan a ser miembros. Tienen que pasar por la membresía y el discipulado. Es un requisito en las iglesias nuestras. No podemos tener 5 pensamientos en una iglesia. Tiene que haber un solo pensamiento doctrinal, estructural, ministerial. Es la única forma de avanzar.
Y en este caso de la hermenéutica es así, chicos. Necesitamos, si querés predicar, vos tenés que estudiar, tenés que aprender. Alguien te tiene que, de alguna manera, enseñarte para poder predicar. Bueno, justamente viendo esa necesidad es que los chicos acá en la iglesia han fomentado esto. Quiero predicar, bueno, alguien me tiene que enseñar. No se puede predicar sin saber. Seguimos. También es importante señalar que todo discípulo viene de un trasfondo religioso, es decir, una formación de conceptos e ideas acerca de Dios y de todo lo relacionado a la fe. Es chistoso este punto, ¿no? Si ustedes captan. Todos nosotros venimos con una filosofía hacia Dios. A ver, olvídate que eres cristiano por un rato, ¿sí? Tenés tus 25 años, vamos a poner un promedio de 25 años. No eres cristiano, primera vez vienes a la iglesia. Y te decimos que Jesús te ama, ¿sí? Que Jesús murió por ti, ¿sí? Así que estás escuchando esto por primera vez en tu vida. ¿Cuál es tu pensamiento de Dios que traes a la iglesia? No me digas que Él es mi Salvador, porque no piensas así. ¿Qué dices que es Jesús para vos? No como cristiano, ¿no? Estoy haciendo esa prueba. ¿Qué es lo que decimos? Muy bien. Pero Dios es espíritu. Yo no lo veo. ¿Dónde está? ¿Acaso veniste del cielo o del infierno para hablarme de eso? Eso diría una persona común y corriente a los 25 años sin ser creyente. Por supuesto que hoy la respuesta tuya no es así. Ya me vas a decir, es mi Salvador, es mi Señor. Él murió por mí, Él va a venir a buscarme. Sí, yo te entiendo eso. Pero estamos en la mente de una persona que por primera vez está escuchando de Jesús. Bueno, la idea de alguna manera, la hermenéutica nos sirve justamente para, de alguna manera, venimos de un trasfondo religioso, de una formación cada uno. Por ejemplo, yo pensé hasta los 12 años que Dios estaba así, un viejito, porque así me habían pintado, con barba blanca, todo vestido de blanco, lejos, pero con una varita para castigar cada vez que uno se portaba mal. ¿Por qué? En mi comunidad, ahí en Ecuador, en la iglesia católica, había un viejito que tenía una varita larga, ¿sí? Se sentaba al último del salón del templo católico, y no había un niño caminando, porque el niño que caminaba ligaba. Y yo no quería nunca ir a la iglesia porque yo era el más hincha de la iglesia. Entonces cada domingo que iba terminaba llorando porque me daban por la espalda. Entonces yo dije, yo no quiero ir a esa iglesia. Ese Dios no me gusta. Ahora a los 12 años fui a una iglesia cristiana. Ahí era distinto, eran poquitos, no era todo el lujo que tiene una iglesia católica. El aula de la escuela dominical era de tablas, imagínense la pobreza que era en el campo, 2 tablas con carbón escribían los versículos. Pero al que memorizaba le daban un chupetín. Y yo dije, esto es bueno, porque da chupetín. La impresión de Dios cambió a mi perspectiva. ¿Me entienden? Entonces, en ese sentido, muchos venimos ya con una formación en cuanto a Dios. La hermenéutica nos va a enseñar la perspectiva correcta. Todo discípulo necesita crecer espiritualmente y el único alimento espiritual que permite un sano crecimiento es el estudio de la palabra de Dios. Lo que ya leímos hace rato, Mateo 4:4. Seguimos. Una sana interpretación de las verdades de la palabra alimenta al discípulo, determinando de esta manera un sano, constante y saludable crecimiento espiritual. Ahí dice en 2 Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento del Señor para, dice, dar la gloria y la honra por la eternidad. Es un deber, queridos hermanos, crecer en el conocimiento de la Biblia. ¿Cuántos años te llevó ser enfermera? 4 años. 4 años había que quemar la pestaña para llegar a ser enfermera. ¿Por qué la Biblia lo tomamos tan ligera y ya a los 6 meses queremos predicar? No es así, no es así. Tenemos que estudiar, tenemos que memorizar, tenemos que profundizar para no cometer. Yo, por ejemplo, ahora que la señorita es enfermera, me animo a hacer vacunar. Bueno, soy enfermera, ¿no? Y si Rebeca me dice, te vacuno, yo no me dejo vacunar. Porque ella no sabe medir los músculos, porque hay que medir los músculos. ¿Dónde hay que pillar? Porque si no me puede atrofiar el brazo. ¿Sabe qué quiero decir con eso? Nosotros tenemos que ser seleccionistas a qué clase de predicadores escuchamos. Porque hay unos coaches de lo moderno hoy. Te anima, te eleva, dice que eres campeón, dice que eres dueño de todo, dice que tienes el poder para pisar la cabeza al enemigo. ¿Y de dónde saca eso?
¿Ves? Entonces la correcta interpretación de la Biblia nos va a llevar de alguna manera a aprender a interpretar y saber las interpretaciones correctas. El discípulo necesita reconocer que ciertas áreas de su vida debe corregirse, por lo que es necesario entender correctamente los principios bíblicos para que de esta manera los aplique a su vida cotidiana. ¿Qué más? ¿Seguimos? 6. Todo discípulo, estamos pasando de hora, debe buscar el ayudar a otros para poder compartir con eficacia. Es necesario entender con claridad la palabra de Dios. Seguimos ahí. Tienen ustedes más de otros discípulos necesitan de la ayuda de hermanos mayores que le ayuden en el entendimiento de la palabra de Dios. 1 Pedro 3:15. Este es un principio, queridos jóvenes. Vos necesitas que tus líderes de la iglesia, hermanos que saben un poco más, señoritas igual, de mujeres, de hermanas más mayores, necesita que te enseñen la palabra de Dios. No se puede alimentar solo y llegar a ser un gran predicador. Es muy bueno los seminarios online, ahora lo moderno es, no, pero yo tomo mi culto virtual. Yo no soy de esa idea. Tiene que venir a la iglesia si hay permiso para estar reuniéndonos. Eso tiene que ser un principio. Necesitamos que alguien nos instruya. ¿Te acordás? Pablo tomó a quién? A Timoteo, a Epafras, a Filemón, a varios. Literalmente ejemplos de la Biblia que tomaron tiempo para enseñarle. Las Escrituras demandan el uso de herramientas apropiadas para su correcta interpretación. En 2 de Pedro 3:16 va a decir, para que sea el momento, dice, ustedes puedan de alguna manera defender, dice, ¿sí? Con mansedumbre el verdadero evangelio. Necesitamos estar capacitados para poder defender. Estamos llegando casi al final. Para agradar a Dios por medio de la obediencia voluntaria, que es la mayor muestra de amor a Dios, es imposible amar a quien no se conoce. No hay forma de amar a Dios si no conocemos lo que Él es para cada uno de nosotros. Es importante entender que en la palabra de Dios existen una serie de situaciones que necesitan una explicación adecuada, sin las cuales es imposible entender el mensaje y su correcta aplicación. Bien, ahí tenemos la inspiración de la Biblia, ahí terminamos la clase de hoy. Vamos a tratar de no pasar como hoy hemos pasado esos 10-15 minutos, pero bueno, pido disculpas por eso. Vamos a orar y terminamos, ¿sí? Sigan leyendo la cartilla, vamos.